Mauricio García Villegas es un reconocido escritor colombiano. Nació en Manizales hace 63 años. Es abogado, doctor en ciencias políticas, especialista en derechos humanos, investigador, docente de la Universidad Nacional y columnista en el periódico El Espectador. Entre sus libros más recientes están El país de las emociones tristes y La quinta puerta, en los que reflexiona sobre los retos que tenemos como sociedad en asuntos tan relevantes como la educación y el respeto por la diferencia. Mauricio García Villegas es el invitado de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Hola, yo soy Laura Gallego, bienvenidos a Conversaciones Pro, un espacio de Pro Antioquia en el que nos gusta imaginarnos Antioquia, sus retos, sus oportunidades, con invitados especiales. Mauricio, bienvenido, es una dicha tenerte con nosotros el día de hoy aquí en este espacio. Gracias, Laura, el placer es mío. Mauricio, tú eres, escritor, profesor, pensador, investigador, naciste en Manizales, pero has vivido buena parte también de tu vida y te has formado, y hay un arraigo especial con Antioquia, y hoy pasas parte de tus días en La Ceja, Antioquia, con tu familia. ¿Qué significa Antioquia para ti? ¿Qué significa vivir y pasar los días en La Ceja, Antioquia? No, pues mucho, Antioquia es muy importante para mí. Yo vine muy niño, cuando tenía 6 años, y estudié mis primeros años de primaria en una escuelita rural cerca de Río Negro. Y mi padre además tenía una finca en el norte de Caldas, en Aguadas. Entonces esa zona que va desde el oriente y suroriente antioqueño hasta Manizales es como mi patria chica. Fuera de eso, pues yo estudié el bachillerato aquí, la universidad, entonces buena parte yo me siento de aquí. Escribiste un libro, El país de las emociones tristes, para hablar un poco del arreglo emocional y del temperamento de Colombia. Y en esas conversaciones tú tienes muchas frases que a mí me han impactado personalmente y que además hemos leído y releído en Pro Antioquia. Pero dices una cosa que me parece muy interesante y es, pues todos somos contadores de historias, todos somos creadores de historias, imaginadores para bien o para mal. Este espacio está pensado para imaginarnos Antioquia y para imaginarnos el territorio en el que trabajamos. ¿A ti qué historia te cuenta Antioquia? ¿Cómo te imaginas Antioquia? Pero especialmente, ¿qué relato tienes en tu cabeza de Antioquia? Pues hoy en día hay varios relatos de Antioquia en confrontación, incluso en confrontación en el mundo político. Pero el cuento de Antioquia que a mí me gusta, que me atrae, es el cuento que hizo de Antioquia pues una región pujante y progresista y moderna en los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Que es esa historia, que es esa Antioquia que creía todavía cree, pero ya no creo que no tanto, en la educación, en lo público, en la alianza entre el sector público y el sector empresarial. Esa es la historia, digamos, que a mí me gusta imaginarme de Antioquia. Y a propósito de eso que dices de esa conversación y de una Antioquia pujante que piensa en el otro, que piensa en la conversación entre lo público y lo privado, en el libro El país de las emociones tristes dices que uno de los grandes problemas de los colombianos es que nos falta inteligencia colectiva, que somos, digamos, que nos cuesta emprender empresas colectivas. Hablemos un poquito de eso porque pues esa es justo la esencia de Pro Antioquia, trabajar juntos, creemos en la conversación, como lo mencionas, entre lo público, lo privado, lo social, lo académico, que implica y cómo superar esas barreras que nos impiden trabajar colectivamente o que hacen que tengamos esa falta o ausencia de inteligencia colectiva que denominas en tu libro. Sí, en todas las sociedades hay gente muy inteligente y gente quizás menos inteligente, pero no en todas las sociedades hay inteligencia colectiva. La falta de inteligencia colectiva es uno de los rasgos del subdesarrollo. Me refiero a la incapacidad de la gente para ponerse de acuerdo y sacar adelante proyectos colectivos. En los países subdesarrollados con mucha frecuencia, no en todos, pero con mucha frecuencia, existe esta idea de que la mejor estrategia posible es el egoísmo y es la estrategia individual, cada uno por su lado.
Y ese es uno de los problemas de América Latina hoy en día, y también de Colombia, y también de Antioquia, y es que hay mucho individualismo indómito, mucha estrategia personal e individual, y con la idea falsa de que esa es la mejor estrategia posible, cuando en realidad lo que se ha demostrado viendo la historia de los países desarrollados es que muchas veces la mejor estrategia posible es la cooperación, es ceder algo en algo con el propósito de en el largo plazo o en el mediano plazo obtener mucho más de lo que se tenía inicialmente. Yo siempre cuento la historia del japonés profesor de la Universidad Nacional que después de trabajar 40 años en Colombia, cuando se iba a ir ya para disfrutar de su jubilación al Japón, alguien le preguntó, creo que era un estudiante, dígame, profesor Takeuchi, ¿usted cuál cree que es la diferencia fundamental entre un colombiano y un japonés? Y entonces el profesor japonés muy amablemente le dijo, mire, un colombiano es más inteligente que un japonés, en lo cual estaba siendo simplemente cortés. Pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. A nosotros nos falta inteligencia colectiva, es decir, capacidad para entendernos, ponernos de acuerdo y sacar proyectos adelante. Desde luego esto no implica eliminar los desacuerdos. Hay desacuerdos, siempre habrá desacuerdos. La gran diferencia entre una sociedad cohesionada y desarrollada es que encuentra los mecanismos para superar esos desacuerdos y sacar los proyectos adelante. Nosotros no encontramos esos mecanismos y lo peor es que muchas veces esos desacuerdos nos llevan a la guerra y a la violencia. ¿Y cómo podemos superar, por ejemplo, esas barreras que tú mencionas? Pues yo creo que hay mucho por hacer, son muchas cosas, los problemas que tiene el país son muchos. Parte de las diferencias que existen entre los colombianos tienen que ver con asuntos materiales. En Colombia hay mucha desigualdad y mucha indolencia de las clases altas en relación con la gente pobre y mucha rabia y mucho odio de la gente pobre en relación con las clases altas. Esos problemas materiales hay que resolverlos, hay que hacer una política más igualitaria en donde crezca la clase media colombiana es muy reducida, pero eso es un aspecto del problema. Otra parte del problema es que tenemos que progresar mucho en inteligencia emocional. Tenemos que tener una mejor educación, controlar mejor nuestras rabias, nuestras furias. Este es un país furioso. Muchos países son países furiosos, donde hay mucha gente brava. Pero el gran problema en Colombia es que pasamos muy fácilmente de la furia a decidir tomar las armas para matar a los demás. Entonces, una mejor educación emocional, no solamente en las familias, sino en los colegios y en el espacio público, es otra parte del problema que también tenemos que aprender a resolver. Bien, yo ahorita quiero hablar justo del tema de la educación y la desigualdad en Colombia. Y también obviamente cómo esto afecta y cómo nos interpela aquí en Antioquia. Pero antes quisiera cerrar este primer bloque a propósito de las emociones tristes de este país con una frase que a mí me gustó mucho y que nos gustó mucho de este libro, y es, tú dices, dedicamos buena parte de nuestra energía en convencer a otros más que en descubrir cosas. ¿Tú crees que nos falta imaginación y que tenemos la incapacidad para entender al otro, para saber desde dónde habla, para comprenderlo más que descalificarlo? Y cómo esto nos habla en un momento tan importante en el que está el país de tanta tensión ideológica. Sí, los seres humanos somos seres confirmatorios. ¿Qué quiere decir esto? Somos personas o somos individuos que nos la pasamos todo el tiempo tratando de confirmar lo que ya creemos. Y tenemos una cierta incapacidad para buscar la verdad, para ponernos en tela de juicio nosotros mismos. Somos yoístas, es decir, siempre vamos en defensa y haciendo publicidad de nosotros mismos, pero estamos poco dispuestos
a ponernos en tela de juicio y mucho menos a entender a los demás. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia y eso se nota mucho en la discusión pública. Ahora, por ejemplo, que estamos en debate electoral, eso es muy frecuente. Muchas veces en la discusión pública, una discusión de argumentos, qué sé yo, sobre la educación o sobre cualquier política pública, la salud, lo que sea, termina en una descalificación personal de uno de los interlocutores con relación al otro. Eso es lo que se llama, en términos lógicos, una falacia ad hominem, que consiste en que yo en medio de la discusión, en lugar de responder al argumento que, por ejemplo, tú me das, lo que hago es descalificarte, descalificarte por lo que sea, porque eres, qué sé yo, porque estás afiliada a un partido, o porque tienes tal creencia, o porque eres tal cosa como persona, en lugar de responder al argumento. Entonces me parece que eso es parte de la educación emocional que nos hace falta en Colombia, y es tratar de entender al otro, no necesariamente de ponernos de acuerdo con el otro, no se trata de eso, los desacuerdos son saludables y son importantes. Una sociedad que suprime los desacuerdos es gravísima. Lo que tenemos que aprender es a ver en el interlocutor una persona, digamos, razonable, con argumentos que vale la pena responder y sobre todo con dignidad y con derechos, y no terminar todas las discusiones públicas o todas las discusiones ideológicas con descalificaciones personales, que es lo que hacemos con mucha frecuencia en Colombia. Como digo, eso es parte de la educación emocional que tanta falta hacen aquí en Colombia. Mauricio, además, pues retomando eso que dices con las desigualdades y la educación, escribiste junto con Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas hace poco un libro llamado La Quinta Puerta, y ese libro empieza citando la canción de Daniel Santos, En el juego de la vida, sobre las 4 puertas que hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital, la cárcel, la iglesia y el cementerio. Y ustedes deciden llamarlo, ese libro, a propósito de la educación y la desigualdad en Colombia, La Quinta Puerta. ¿Por qué llamarlo La Quinta Puerta y cuál es esa relación entre la educación y la desigualdad en este país? Sí, La Quinta Puerta es justamente por la estrofa de Daniel Santos, que habla de 4 puertas que existen para el pobre. En realidad, la puerta que nosotros proponemos es una quinta, una distinta a esas, que es la puerta de la educación. La educación bueno, esto es muy frecuente en América Latina, pero yo creo que en Colombia es peor. La educación no es un factor de movilidad social. La educación no reduce las brechas en la sociedad entre una clase y otra, sino que las acentúa, las radicaliza, las agranda. Y ese no es el propósito de la educación. En ningún país desarrollado se pretende con la educación ahondar la brecha entre las clases sociales. El propósito fundamental de la educación es justamente integrar, crear una clase media mucho más amplia, crear movilidad social, crear oportunidades, crear la posibilidad de que alguien que pertenece a la clase baja o media baja pueda cambiar y pueda ascender y pueda terminar siendo de la clase alta o de la clase media alta. Ese es el propósito de la educación. En Colombia, en cambio, buena parte de la predicción con respecto a qué va a ser una persona en el futuro es dónde nació y cuál es el nivel económico de sus padres. Casi que ineluctablemente los hijos de los pobres terminan siendo pobres, así como ineluctablemente los hijos de los ricos terminan siendo ricos. Y eso hay que cambiarlo, porque la movilidad social, además, es parte fundamental de los derechos constitucionales, de que todo el mundo tiene, en principio, las mismas oportunidades. En Colombia no es así. En Colombia estamos condenados o salvados por la clase social a la cual pertenecemos. ¿Y cómo? ¿Y cómo mejorar esas condiciones, especialmente, y tú lo has dicho en muchos otros espacios, cómo mejorar las condiciones de la educación pública en el país? Sí, esa es una particularidad colombiana, Laura. Y en el primer capítulo de ese libro explicamos por qué llegamos a lo que llegamos, por qué llegamos a ese apartheid social de
clases divididas en la educación, los hijos de los ricos estudiando en colegios de alta calidad y los hijos de los pobres estudiando en colegios de baja calidad. ¿Cómo llegamos ahí? Ahora, eso no es un fenómeno solamente colombiano, pero en Colombia es particularmente acentuado ese fenómeno. Pues eso tiene una historia muy larga que empieza con Santander después de la independencia y con una pugna feroz que existió entre las élites católicas y conservadoras de un lado y las élites liberales, que nunca se pudieron poner de acuerdo en nada, ni siquiera en la educación, ni siquiera en la idea de que había que educar a la población. Mejor dicho, sí, todos querían educar a la población, pero no se ponían de acuerdo en cómo. Y esa pugna, que produjo incluso guerras civiles, hubo una guerra que se llamó la Guerra de las Escuelas en 1887, esa pugna duró hasta el Frente Nacional, es decir, mucho más de un siglo. Y después de eso, después de que pasó el Frente Nacional, o después de que cuando empezó el Frente Nacional, ahí empezó otra tensión muy complicada, que fue la tensión izquierda y derecha, que fue una tensión entre las élites gobernantes de un lado y del otro lado FECODE y el movimiento estudiantil, que también ha estropeado las posibilidades de consenso en la educación pública. Y entonces en Colombia tenemos esa particularidad perdón, de ser un país con un apartheid educativo muy fuerte y con una educación privada muy fuerte, en donde una parte muy pequeña es de buena calidad, pero tenemos una gran cantidad de educación privada de regular o de mala calidad. Eso lo tenemos que resolver y tiene que haber nosotros proponemos como un nuevo contrato social casi, en donde haya un pacto no solamente de élites, sino del país en general, en beneficio de la educación pública, de una mejor educación pública. Y de la mezcla en esa educación, claro, en ese espacio del educativo. Todos los países desarrollados saben que la educación es un factor fundamental de la educación y la investigación, de desarrollo y de progreso. Creo que fue ayer, Moisés Wasserman lo retuiteó, salió una noticia sobre la inversión pública de los Estados Unidos en investigación, algo así como el 8.7 del PIB, una cosa extraordinariamente grande. Decidida, con recursos. Sí, y la pregunta de Moisés Wasserman es, ¿cómo es posible que gasten tanto dinero en educación? ¿Estarán locos? Y la respuesta, desde luego, no es que estén locos, es que son muy conscientes de que esa inversión es rentable. Claro, es una inversión. Yo sé que esto es un espacio corto, pero quiero, aprovechando eso que acabas de mencionar, como el reto que tenemos de invertir en educación y particularmente en la calidad de la educación pública, cerrar con una pregunta, Mauricio. ¿Qué conversaciones nos faltan en este país? ¿Qué conversaciones no hemos dado y tenemos que dar y van a ser definitivas en el progreso, pues obviamente de Colombia y también de una región como Antioquia? ¿Qué nos falta por poner sobre la mesa? Sí, yo creo que hay muchas conversaciones que hacen falta, pero yo siempre he insistido que hay por lo menos dos grandes conversaciones que tenemos que tener y que hemos dejado de tener porque esas conversaciones no resolvieron los problemas que querían resolver y entonces nos metimos la mentira de que como esos problemas no los pudimos resolver, entonces ya no existen. Una de esas conversaciones es sobre la educación pública, que como digo, tiene 2 siglos de frustraciones y de desencuentros y de pugnas y de furias, y que yo creo que tenemos que tener para hacer una gran transformación de la educación en Colombia, y que tenemos que tener entre los profesores y las élites gobernantes, entre los estudiantes y los gremios, en fin. Esa es una conversación. Y yo creo que la otra conversación es la reforma agraria. No pudimos hacer una reforma agraria en 1936, eso estuvo lleno de peleas y de frustraciones. Después se intentó de nuevo en los años 70, ahí tampoco se pudo, y nos metimos la mentira de que la reforma agraria, pues, mejor dicho, que podíamos convivir sin la reforma agraria y que no pasaba nada. Y yo creo que pasan muchas cosas por el hecho de no tener reforma agraria. Digamos, no en todas partes del país, pero hay muchas regiones del país en donde es fundamental tener una reforma agraria. Ninguno de estos dos temas, ni la educación pública ni la reforma agraria, así lo crea algún sector de las élites, son temas de izquierda o son temas ni siquiera progresistas. Todos los países desarrollados tienen ambas cosas, o han pasado, por un lado,
por reformas agrarias muy importantes, incluso los Estados Unidos, muchos países incluso de América Latina, y segundo, tienen una educación pública muy fuerte, la más fuerte, la educación pública es la mejor y la más fuerte. Esos son dos ejemplos de conversaciones que tenemos que tener. Hay muchos otros, desde luego, pero pongo esos dos ejemplos. Y como el tema también es la educación, Mauricio, ¿qué profesor recuerdas y te ha inspirado y te ha marcado en tu vida de profesor, escritor e investigador? Pues me han marcado algunos, muchos, quizás, pero yo mencionaría a Jorge Orlando Melo, que nunca fue mi profesor formalmente, pero que fue mi maestro a través de sus libros y a través de las conversaciones que he tenido con él y a través de sus enseñanzas. Yo en alguna ocasión escribí un pequeño libro que se llama Virtudes Cercanas, con 8 biografías. Lo leí, maravilloso. Muchas gracias. Y en ese libro está un poco la historia intelectual de Jorge Orlando Melo, por quien yo tengo una enorme admiración. Mauricio, una dicha haberte tenido en Conversaciones Pro. Muchas gracias por abrir este espacio con nosotros, por lo que has escrito. Aquí te lo hemos dicho, somos fan de El País de las Emociones Tristes y hemos leído con mucho cuidado La Quinta Puerta. Agradecerte y por supuesto esperamos tenerte más adelante con nosotros en otros espacios. Pues muchas gracias por esta invitación, es un placer estar aquí y es un placer haber sido invitado por ProAntioquia, una institución a la que admiro tanto.